Hola, hola, bienvenidos nuevamente a nuestro sábado Yeah. Si se habrán dado cuenta, no estamos subiendo videos todas las semanas, es porque estamos teniendo actividades especiales a través de la plataforma de Zoom, de la cual si quieres ser parte puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @SomosYea, o también por aquí por los comentarios del canal de YouTube. Y nosotros con mucho gusto pues te haremos llegar esta invitación para que también puedas ser parte de esta actividad y de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, hoy continuaremos entonces con nuestra serie Él es. El tema para el día de hoy lo hemos titulado Él es quien reparte los dones. Y está basado en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11, que dice así. Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. También hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el quien realiza todas las cosas. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimientos de espíritus, a otros géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. En esta carta, Pablo viene hablando sobre la conducta que debemos tener como cristianos durante todos los capítulos anteriores. Y nos llama mucho la atención cómo comienza en este capítulo, diciendo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Les estaba diciendo algo que ya conocían. En la Nueva Versión Internacional dice, quiero que me entiendan bien este asunto. En la Nueva Traducción Viviente dice, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Entonces, viendo bien también con respecto a lo que dice estas versiones, esto es un asunto que ya ellos conocían, que ya ellos manejaban, pero habían detalles que estaban dejando pasar por alto, como también lo era el amor, que durante esta carta es uno de los temas que más trata el apóstol Pablo. Entonces, estaban haciendo cosas buenas, pero quizás las intenciones no eran las correctas. Recordemos que en ocasiones también Pablo menciona que dentro de ellos, dentro de la iglesia, entre ellos mismos como hermanos, había división. Entonces, Pablo plantea esta parte en esta carta, una respuesta a lo que ellos le habían preguntado. Y por eso les anima a que presten atención, les anima a que no ignoren lo que les está diciendo. Y así mismo nos está diciendo hoy en día a nosotros, que conozcamos todo lo referente a los dones espirituales y que entendamos bien este asunto, sobre todo la función de los dones espirituales en nuestras vidas. Cuando hablamos de dones o de un don, estamos hablando de un regalo, de una dádiva, de un obsequio, de que alguien nos otorga. En el griego, el significado dice que da muestra de favor. En este caso, estamos hablando de un regalo o de regalo que el Espíritu Santo nos reparte a nosotros o nos otorga a nuestras vidas según su voluntad. Él decide cuál don darle a cada uno de nosotros o cuál don debemos tener. Y esto lo podemos reafirmar en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Que dice así: dando Dios testimonio juntamente con ellos, señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el mismo Espíritu Santo según su voluntad. Dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad.
entendiendo que el Espíritu Santo es quien reparte los dones espirituales a nuestras vidas, estudiaremos dos características de los dones espirituales que debemos conocer, o como dice Pablo, que no debemos ignorar. Y la primera característica que dice el apóstol Pablo en este capítulo 12 que leímos hace un momento es la diversidad de dones. Existen diversidad de dones espirituales, que lo dice en el versículo 4, que dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto realmente es importante conocerlo, porque muchas veces nos enfocamos en un solo don o en lo que hace otra persona y no en la diversidad que hay en el Señor. Quizás esto era lo que estaba pasando dentro de la iglesia de Corinto. Estaban subestimando un don más que otro, ignorando la diversidad que en el mismo Espíritu Santo les había repartido. Es un solo Espíritu quien nos reparte. Ninguno de los dones y habilidades que Dios da a la iglesia puede ser desestimado. Primera carta a los Corintios 12, versículos 8 y 10 nos dice: don de sabiduría, don de conocimiento, de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de lengua, de interpretación de lenguas, todos bajo un mismo espíritu. Allí el apóstol Pablo les estaba diciendo, mencionando los dones espirituales y les hacía énfasis en cada uno que todos bajo un mismo espíritu, todos son otorgados bajo un mismo espíritu. Y esto lo resalta muchas veces el apóstol Pablo. Entonces es un asunto que no debemos ignorar. Todos proceden del Dios único, por lo que todos tienen un valor, su posición y su necesidad. No me hace mejor que otra persona tener cierto don. No me hace mejor que otra persona tener más dones. En el mismo capítulo 12, Pablo hace referencia a que todos somos piezas fundamentales dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nuestra iglesia. Y esto está relacionado con los dones espirituales. Y algo que también quiero reforzar en este asunto es que cuando recordamos el Pentecostés y luego que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, en el primer discurso de Pedro, él responde una pregunta a las personas que estaban rodeadas cuando él estaba dando el discurso. Le preguntaban: ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos ahora? Y Pedro le responde lo siguiente. Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Recibirán el don del Espíritu Santo. Estamos hablando de la promesa que hemos recibido tú y yo. Es la misma. Nuestro consolador, el paracleto, nuestro abogado defensor. Y este énfasis lo hemos hecho durante todas estas enseñanzas durante esta serie. Y es que es necesario arrepentirnos de corazón, tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador de manera genuina, para que podamos recibir ese regalo, ese don del Espíritu Santo. Un solo Dios, diversidad de dones, un solo Espíritu. Y Pablo lo reafirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 17 al 20. Dice: si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo puedan ser muchas, el cuerpo es uno solo. Me gusta mucho porque dice: pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo puedan ser muchas, el cuerpo es uno solo. Evitemos divisiones, evitemos rivalidades, evitemos comparaciones entre nosotros mismos, hasta quizás comparaciones con otras iglesias. Por muy diferentes que seamos o que sean los dones, proceden de uno, el mismo Espíritu Santo. También es cierto que podemos anhelar ciertos dones, y esto lo afirma el apóstol Pablo, pero eso es algo que no podemos tampoco ignorar y que debemos tener presente. Anhelemos los mejores dones,
pero siempre teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es quien reparte conforme a la voluntad de Dios. Y ahora bien, pasemos a la segunda característica, y es que es conocer el propósito de los dones espirituales. Y en el versículo 7 del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice: pero cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Pablo habla de provecho, que sea de beneficio, que sea de utilidad, de aprovechamiento, de ganancia. En otras versiones de la palabra dice que nos ayudemos mutuamente y procuremos el bien de los unos con los otros, el bien de los demás también. Aquí nuevamente se rompe toda estructura de ego, de orgullo, de autosuficiencia, de querer pasar por encima de otras personas. El don o los dones que el Espíritu Santo ha repartido son para edificación del cuerpo de Cristo, para servir, para glorificar a Jesús. Primera carta a los Corintios 12, versículos 21 y 22 dice: el ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Qué importante escuchar con atención esto, no ignorar estos detalles. Los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Provecho mutuo. En el versículo más adelante, en el versículo 25, Pablo dice: esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Armonía los unos con los otros. Cero rivalidad, cero competencia, como hablábamos hace un momento. Y es que en un comentario bíblico con respecto a estos pasajes, me conseguía las siguientes preguntas. Y dice: ¿quién se atreve entonces a criticar esta distribución? ¿Quién se atreve a menospreciar a un hermano de la fe con sus propios dones y ministerios? Si el Espíritu de Dios ha repartido estos dones como Él quiere. ¿Quién se atreve entonces a considerarse superior a otros en base a los dones de gracia, si estos no los ha recibido Él por sus propios méritos? El propósito de estos dones, como lo dijimos hace un momento, es para provecho mutuo, para ser usados de manera correcta. Esto no indica tampoco que me voy a quedar de brazos cruzados sin hacer nada esperando que el otro haga, o simplemente esperar por los demás. Está hablando de provecho mutuo. Habla de ti, habla de mí, habla de todos nosotros, haciendo lo que nos corresponde. Y en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice: Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Me gustó mucho porque dice: ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas, para que lo sirvamos con bien, para que lo hagamos con generosidad, para que tomemos la responsabilidad en serio, para que lo hagamos con gusto. Está en nosotros el buen uso que le damos a los dones espirituales, que lo hagamos conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra, que seamos guiados por el Espíritu y no guiados por la carne. Usémoslos con propósito, usémoslos con amor, como también lo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor. Dice que sin amor de nada vale, sin amor de nada sirve. Usémoslos con entendimiento, usémoslos según lo establecido en la palabra, usémoslos para agradar a Dios, usémoslos en obediencia a su voluntad. Y en la primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 12 también reafirma todo esto que estamos hablando y dice: así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Procuremos abundar en ellos
para la edificación de la iglesia. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Todos nosotros, en conjunto, somos miembros del cuerpo de Cristo. En conclusión, el Espíritu Santo reparte a cada uno de nosotros diversos dones espirituales para que podamos usarlos con propósito para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo es quien decide cuál don deposita en nuestras vidas, cuál don deposita en ti, cuál don deposita en mí. Cada don que el Espíritu Santo deposita es valioso. Con cada don que deposita en nosotros, que reparte en nuestras vidas, vamos a glorificar a Cristo. Y algo que queremos añadir también con todo este tema, y es que muchos dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Pero el Señor les dijo, Jesús les dijo: nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Los dones espirituales no son garantía de que Dios aprueba lo que hacemos. Es la obediencia a su voluntad la que confirma nuestro propósito en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que busquemos obedecer su voluntad. Busquemos tener una relación íntima con el Espíritu Santo, una relación íntima con el Señor. Conocer lo establecido en su palabra, sus promesas, lo que Él quiere para nuestras vidas, para que podamos caminar guiados y que podamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Y así hacer su voluntad y obedecerlo en todo, para que podamos ser aprobados por el Señor. Esta ha sido nuestra enseñanza el día de hoy. Esperamos que sea de mucho provecho como todas las enseñanzas, y recuerden dejarnos sus comentarios, compartirlas con sus amigos, darle like si les gustó y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.